de un libro, un cuento. Las ciudades invisibles. Publicado en el año 1972 y su autor es Italo Calvino. El autor nos cuenta o nos narra ciudades que aún viviendo en ellas no vemos, de ahí su título como Invisibles. El libro narra las descripciones de ciudades fantásticas que el viajero Marco Polo le hace al Gran Khan, emperador de los tártaros. Marco Polo, cansado y exhausto tras semanas de viaje por desiertos y montañas, finalmente llegó a hablar con el Gran Khan sobre la ciudad de Cirna, una ciudad a los que muy pocos logran llegar, y quienes lo hacen nunca regresan siendo los mismos. Cirna no es como las otras ciudades, oh Gran Khan, dijo Marco Polo. Es un lugar donde el tiempo fluye en círculos, donde lo que hemos dejado atrás nos espera en la esquina siguiente. Y el presente parece desvanecerse bajo el peso del pasado. El Gran Khan lo observaba con interés. Cuéntame más sobre esa ciudad. ¿Cómo es? ¿Cómo viven sus habitantes? Marco Polo, tras una pausa, continuó su relato. Cirna, desde la distancia, parece una ciudad como otras tantas. Murallas blancas que brillan bajo el sol del desierto, torres que se alzan con orgullo sobre las dunas, y mercados llenos de voces y olores. Pero desde el primer paso que das en su interior, sientes que algo está mal. Las calles de Cirna no siguen un patrón lógico. Caminas por una avenida amplia, bordeada de palmeras, pero de repente, sin previo aviso, la calle se estrecha y se retuerce, llevándote a callejones oscuros donde el aire es muy pesado y los sonidos del presente como que se apagan. Cada viajero que entra en Cirna experimenta algo distinto. Algunos, la ciudad le devuelve a recuerdos felices. Ven a sus padres esperándolos a la puerta de casa. Escuchan el canto de las cigarras en las tardes de verano, esas tardes de verano de su infancia. O sienten, de nuevo, la primera caricia de amor olvidado. Para ellos, Cirna es un refugio, un lugar donde el pasado revive y donde pueden recuperar lo que alguna vez perdieron. Pero no todos tienen la misma fortuna. Otros viajeros cuentan que Cirna les revela sus miedos más profundos. Caminan por una plaza y ven un rostro, una cara que creían haber olvidado, pero que trae consigo el dolor de una traición, una pérdida o una culpa que no pueden borrar. Otros viajeros intentan huir de la ciudad, pero cada calle les devuelve al mismo lugar, una y otra vez. Los muros de Cirna parecen moverse a su alrededor, cerrándose y abriéndose mientras el pasado, como si los acosara desde cada ventana, desde cada rincón. En Cirna, el tiempo no es una línea recta, es como un laberinto sin salida, un círculo que te arrastra hacia adentro. Algunos viajeros, intentando trazar un mapa de la ciudad, convencidos de que pueden encontrar la lógica de su diseño, y cada mapa termina siendo una inutilidad completa, una pérdida de tiempo. Lo que era una plaza en un momento, al siguiente se convierte en un callejón. Lo que era un puente cruzado un río, se transforma en una escalera que desciende hacia la oscuridad. Un día, un mercader que había pasado meses en Cirna, tratando de escapar de sus fantasmas, llegó a una gran plaza en el corazón de la ciudad. En el centro de esa plaza había una fuente seca, rodeada de estatuas antiguas, y junto a la fuente vio algo que lo dejó helado. Su propio reflejo, más joven, más fuerte, como era antes de que el tiempo lo desgastara. El mercader intentó acercarse a esa imagen de sí mismo, pero con cada paso que daba, el reflejo se alejaba. Intentó correr, pero la ciudad jugaba con él, y la plaza
se estiraba interminablemente bajo sus pies. Muchos viajeros, al llegar al centro de Cirma, se encuentran con versiones de sí mismo que nunca llegaron a ser. El poeta que dejó de escribir, el amante que nunca confesó su amor, o el explorador que nunca emprendió su viaje. Cirma no guarda solo el pasado que fue, sino también el pasado que hubiera sido. Y este es el mayor tormento para aquellos que no pueden aceptar las decisiones que tomaron o que las oportunidades que tuvieron las dejaron pasar. Los habitantes de Cirma, aquellos que parecen haber nacido allí, nunca hablan de sus vidas. Sus rostros son extraños, vagamente familiares, como si los hubieras visto alguna vez en un sueño o en una multitud. A veces, los viajeros quieren reconocer a alguien entre los habitantes, un amigo de la infancia, un antiguo maestro o incluso a un desconocido con el que cruzaron miradas alguna vez en otro lugar. Pero cuando intentan hablar con ellos, las respuestas son vagas, llenas de silencios y susurros incomprensibles. Porque conforme uno se adentra más en Cirma, el presente se vuelve como un eco lejano. Los recuerdos se materializan como sombras, persiguiendo a los viajeros con pasos ligeros y susurros que solo pueden oír ellos. Las decisiones del pasado se repiten una y otra vez, pero esta vez con la posibilidad de enmendarlas, o eso al menos parece. Algunos intentan corregir errores, decir las palabras que nunca dijeron, o seguir caminos que dejaron abandonados. Pero Cirma, lo que parecía un cambio es solo una ilusión. El pasado es inamovible, y la ciudad se burla de quienes creen que pueden alterarlo. A medida que Marco Polo describía todo esto, la expresión del Gran Khan cambiaba. ¿Y cómo termina todo esto?, preguntó Khan con su voz contenida y casi temerosa. Marco Polo, que había estado mirando el vacío, finalmente respondió: nadie lo sabe. Algunos dicen que en el centro de Cirma, en lo más profundo de la ciudad, existe una torre que llega hasta el cielo. En su cima se dice que reside la personificación del tiempo mismo. Quienes llegan a ella pueden, por un instante, ver todos sus momentos vividos pasar ante sus ojos, como un río que fluye hacia el horizonte, pero solo por un instante, antes de desaparecer la niebla. Otros, sin embargo, dicen que en el centro no hay nada, solo un vasto vacío donde los recuerdos se desvanecen y donde el viajero pierde incluso hasta su propio nombre. El Gran Khan, intrigado, preguntó: ¿y si alguien quiere quedarse en esa ciudad del pasado? A lo cual Marco Polo sin duda respondió: nadie puede quedarse, porque Cirma, el pasado, siempre huye cuando crees que lo has alcanzado. También el Gran Khan, pensativo, dijo en voz baja: ¿y tú, Marco? ¿Has estado alguna vez en Cirma? Marco Polo guardó silencio por un largo rato antes de responder: algunos viajes no son para llegar a un destino, sino para comprender que el viaje en sí mismo es el destino. Cirma es uno de esos lugares. Lo que encuentras allí no es un lugar, sino una parte de ti que creías perdida. Que tengas un feliz día.